Bueno, entonces dijimos que el tema que íbamos a ver hoy era diagnóstico situacional o diagnóstico de salud, ¿no? Y entonces hay que entender que es un diagnóstico situacional o un diagnóstico de salud, y eso es algo que van a tener que hacer en su servicio social, ¿sí? Es evaluar cómo está la comunidad. La comunidad, esto se tiene que hacer año con año independientemente de la comunidad que manejes. Yo, por ejemplo, manejo 2 hospitales, ¿sí? Y mi comunidad, pues van a ser los hospitales, ¿sí? En su caso, a lo mejor van a ser las comunidades que ustedes manejan. Específicamente va a ser tú, por ejemplo, que estás en la casa del migrante o en la casa hogar, pues esa va a ser tu comunidad. Eso es lo que tú vas a diagnosticar, vas a ver cómo estuvo la fluctuación de pacientes, cómo vas a describir qué fue lo que pasó durante todo ese año que estuviste viendo a ese tipo de pacientes o a esa comunidad en específico. Igualito lo hago yo, lo vamos a ver ahorita con el hospital porque este es el que yo tengo a la mano, ¿no? Pero igualito lo van a hacer los que estén en sus centros de salud o en sus unidades de medicina rural, van a tener que hacer este tipo de diagnóstico de la comunidad o diagnóstico situacional de la comunidad. ¿Sale? Entonces, pues obviamente yo no les voy a dar específicamente los datos, pero les voy a dar tips para saber de dónde sacar esos datos, porque muchas veces lo que hacemos es copy-paste, ¿sí? Nada más del que ya se quedó la vez pasada, ese lo copio y lo pego. Y no, hay que saber de dónde sacar la información y de dónde vamos a poder analizar la información, ¿sí? Y entonces, primero, ¿qué hay que hacer? O sea, esto va por partes, ¿no? Y eso lo pueden ir sacando de aquí de las clases, ya son, si ustedes le ponen en internet, en Google, diagnóstico situacional, diagnóstico de la comunidad, ya les va a dar las partes muy definidas. ¿Qué es lo que tengo que poner en cada parte? Y de dónde puedo sacar yo específicamente esa información, ¿sí? Conforme vayamos pasando esto, les voy a dar ejemplos, ¿sale? Primero vamos a hacer una introducción y vamos a describir a la comunidad en una breve introducción, ¿no? Por ejemplo, yo describo por qué hacer el diagnóstico de la comunidad, ¿sí? O mi diagnóstico situacional de este hospital. Mi hospital no tiene una población cautiva en específico. Por ejemplo, tú en la casa del migrante, pues nada más ves a los migrantes, ¿sí? Yo en el hospital, pues yo nada más veo a los hospitalizados, pero esos hospitalizados llegan de diferentes unidades de medicina familiar y unidades de medicina rural, ¿sí? Y yo tengo una amplia gama de la zona Saltillo, ¿sale? Desde la 70, la 73, la 89, la 82, incluso yo recibo pacientes de Concha del Oro, ¿sí? Y a personas que requieran atención hospitalaria de ciertos lugares, como por ejemplo la 33, la 88 de Ramos, ¿sale? O sea, entran en mi zona Saltillo y son los pacientes que voy a tener yo hospitalizados. Yo como hospital no tengo una población en específico, pero por ejemplo en las unidades de medicina rural o los centros de salud rural sí vas a tener tu comunidad en específico, ¿sí? Si tu centro de salud está en Viesca, Coahuila, y tu centro de salud es Centro de Salud Viesca o Centro de Salud Rural de Viesca, pues tu población va a ser nada más Viesca. Una vez que ya lo describes, obviamente, pues así dónde está el lugar y todo, ¿no? Con las consultas que reciben. Y entonces viene como todo trabajo, porque esto es un trabajo de investigación, ¿sí? Vas a describir la historia, la demografía, la geografía, todo del lugar donde te estás desenvolviendo. Y eso, pues es bien sabido que con Google lo puedes sacar, ¿no? Entras a Google y si yo le pongo Saltillo, historia de Saltillo, me va a salir la historia de Saltillo, ¿sí? Si yo estoy en cualquier pueblito de Saltillo, cualquier comunidad, cualquier municipio de Saltillo, si yo le pongo ahí historia de Viesca, Coahuila, historia de Matamoros, Coahuila, historia de, según en el municipio donde me encuentre, ¿no? Y luego trato de ser más específico buscando un poco más de historia, o incluso si ustedes
van a las bibliotecas donde tienen ahí en sus comunidades, porque hay ciertas comunidades que tienen bibliotecas o en las presidencias municipales hay algo que les puedan proporcionar acerca de la historia de ese lugar, ¿no? Hay ciertas historias, por ejemplo, pues Saltillo es un poco diferente, ¿no? A lo mejor ciudades más grandes como Torreón, Saltillo, pues sí son un poco diferentes, pero hay ciertas ciudadcitas o ciudades que dependen, que son muy pequeñas, que son muy poca cantidad de habitantes. Entonces esto, pues hasta pueden estar formados por algunas cuantas familias, ¿no? Si ustedes van a llegar a ir a comunidades en donde, yo me acuerdo que cuando yo hice el servicio social de medicina, todos se apellidaban Sandoval, todos se apellidaban Tapia, entonces todos eran parientes, ¿sí? Había Tapia Sandoval, Sandoval Tapia, Tapia Tapia, Sandoval Sandoval, o sea, y todos tenían los mismos apellidos, ¿no? Entonces todo dependía de dos familias, ¿sí? Y su historia era eso, ¿no? Hay ciertas comunidades en las que, bueno, pues es que aquí se instaló tal familia que venía de quién sabe dónde y esta otra familia que venía de quién sabe dónde porque vieron que aquí había tierras fértiles y aquí compraron un terreno y aquí había un ojo de agua. No sé, eso es lo que vas a describirte en una historia. Y eso por lo general, si no viene en Google, te lo van a dar si vas a la presidencia municipal y pides información acerca de la historia de la comunidad, ¿no? O sea, es muy fácil sacarlo. Y vas a plasmarlo en la historia de la comunidad. Bueno, obviamente pues lo que yo plasmo aquí es la historia, ¿no? De Saltillo, cómo empezó, cuáles fueron las principales familias, cuándo se formó, desde qué año está formada esa comunidad, ¿no? O sea, es toda la historia de la comunidad de la que estamos describiendo, ¿sí? Después viene la parte del gobierno. ¿Cómo se conforma el gobierno? Tenemos que tomar en cuenta que hay veces en que en sus comunidades, el gobierno de su pequeño pueblito donde va a estar localizado el centro de salud, o sea, puede ser nada más presidente municipal o incluso líderes, ¿no? Líderes gubernamentales que no son ni presidentes ni nada, y así lo tienes que describir. ¿Cómo se divide el gobierno de ese lugar donde tienes tu comunidad a tu cargo para prestarle el servicio de salud? Cuando estás en cabecera municipal, pues obviamente vas a tener al presidente municipal, pero cuando no estés en una cabecera municipal, cuando sea algún centro de salud en algún lugar que pertenece a algún municipio, ¿sí? Entonces su gobierno se va a dividir en líderes de la comunidad. No precisamente tiene que estar claro que tienes que decir, bueno, este pueblito, este lugar pertenece a tal municipio y el municipio se divide así y así y así, ¿no? Está el presidente y tienes que escribir con las personas que están en el gobierno actual, en el año del cual estamos describiendo la situación de mi población, ¿sale? Por ejemplo, hay lugares que se desprenden de Viesca, Coahuila, por así decirlo, ¿no? Mi cabecera municipal es Viesca, pero de esos hay otros 3, 4 poblaciones que dependen de esa cabecera municipal. Entonces yo tengo que describir que el presidente municipal es fulanito de tal, que el cuerpo que lo desenvuelve, o sea, el secretario de tesorería, el secretario de salud, el secretario, porque pues también ellos tienen en petit comité, pero lo tienen, es fulanito y es este otro fulanito y es este otro fulanito, ¿sale? Pero también está un representante de mi pueblito en ese gabinete, ¿no? Entonces es fulanito de tal. Y fulanito de tal es el que vive aquí, pero ahí nos representa al gabinete de la presidencia municipal y nos dice, bueno, sí, él es el que nos lleva y nos trae información, ¿sale? O sea, eso es lo que tienes que describir. ¿Tú de quién dependes? Gubernamentalmente. El cabildo, ¿sí? Y eso, pues también te lo vas a encontrar ahí en las presidencias municipales, o sea, no necesitas quién es el director del ayuntamiento, de obras públicas, de ecología, de la comunidad social, de desarrollo rural, o sea, todo eso lo tiene cualquier gobierno, desde nivel nacional hasta si te vas a nivel estatal,
Y luego si te vas a nivel municipal, ¿sí? Todos tienen un cuerpo de gobierno formado por estas personas, o sea, el ámbito gubernamental no cambia, ¿sí? Lo que cambian son las personas y tienes que describirlo en base a lo que tienes en ese momento. ¿Por qué te digo? Porque hay ciertos copy-paste que hacemos cuando no sabemos cómo hacer un diagnóstico situacional, que ponemos al presidente que estuvo hace 20 años y tienen copiándolo y pegándolo desde hace 20 años. Váyale. Hay una parte muy importante que yo creo que ya lo vieron en algunas de sus materias. ¿Cómo están compuestos los hogares familiares? ¿Sí? ¿Qué tipo de familias tenemos en esas comunidades? Por lo general en las comunidades de familias en las comunidades de Coahuila no vamos a tener a lo mejor, la mayoría van a ser familias nucleares o familias ampliados, ¿sí? Si está eso donde está nada más compuesto, ¿quién vive en esa casa? Papá, mamá y hermanos, ¿sí? O papá, mamá, hermanos, abuelitas y tíos, ¿no? O sea, ¿cómo está compuestas esas familias? Porque hay muchas veces que aunque ustedes les digan, ¿y eso para qué me sirve, no? En epidemiología sirve mucho. Lo primero que yo pregunto, sobre todo en enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Es, pongámoslo así, un niñito de 1 mes con un síndrome coqueluchoide, tirándole a que se me hace que es tosferina, ¿sí? Pues ¿de dónde adquirió ese niño esa tosferina? ¿Y qué crees que pregunto? Convive con otros niños. Sí, convive con otros niños. Número 1, ¿cuántos hermanitos tiene? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber portadores de esa bacteria que van a traer en la garganta, que le van a poder pasar al bebecito que todavía no está vacunado, ¿sí? Y entonces es lo primero que pregunto. Señora, ¿cuántos hermanitos tiene el niño? Y hay muchas veces que tú ves a la señora adolescente, ¿no? De 18, 19 años y pues dices, es primigesta, ¿no? Pero ¿con cuántos niños convive? Ah, es que yo vivo en la casa de mi mamá con mi señor, que estoy en unión libre, que tiene otros 18, 19 años y mi primer niño, pero también ahí vive mi hermana y viven los otros 3 hijos de mi hermana. Ay, mi hermano vive también ahí con su esposa o sea, ¿sí? Ah, pues entonces ya no nada más es el niño, ¿no? Si es una familia ampliada, ¿sí? Y entonces yo sé que ese chiquitillo de 2 meses, que en teoría no tuvo por qué haberse enfermado, porque no tiene por qué convivir con muchas más personas, ¿sí? Ya sé que convive con otros 8 niños, ¿sí? Que alguno de ellos puede tener por ahí el microorganismo y se lo pudo haber contagiado, ¿sí? Y de ahí voy a decir, bueno, y de todas esa gama de familiares que están en su casa, ¿sale? ¿Con cuáles convive más? Ah, pues, ¿quién cuida al niño? Ah, yo, ok. ¿Y tu marido? No, mi marido se va a trabajar todo el día. Entonces ¿para qué voy a describir al marido, no? Sino, pues yo y mi suegra, y mi cuñada, y la hermana, y la hija más grande de mi cuñada. Entonces, ¿a quién saber cómo dirigir dónde voy a buscar la fuente de infección de esas personas? También para esto sirve describir cómo están compuestas las familias de esas poblaciones, ¿sí? Saber si tienen más o menos riesgo de qué tipo de enfermedades. Por último, por el día de hoy, viene la parte de bienes y servicios. Y todo eso, o sea, así como lo van a ir viendo, eso ya es un seguimiento que te da el INEGI, o sea, así lo van a ir describiendo poco a poco. O sea, yo no me brinqué ninguno. Así lo cuando te arroja en Acrobat las hojas del INEGI, así lo vas describiendo. Obviamente tienes que hacer una descripción. El INEGI te va a dar tablas y te va a dar gráficas, ¿no? Hay que saber, tú plasmes en tu diagnóstico de la comunidad, tienes que describirlo con un texto. ¿Sale? Les digo, el último punto que vamos a ver hoy es lo de bienes y servicios, ¿sí? ¿Con qué cuentan los hogares de Saltillo? ¿Qué tienen los hogares de Saltillo? También de aquí nos podemos predisponer o no a cierto tipo de enfermedades, ¿sí? El saber si Saltillo, la mayoría de la población de Saltillo
cuentan o no con agua potable es muy importante, porque así se sé qué tipo de enfermedades puede llegar a tener la población de Saltillo, ¿sí? Estamos hablando de Saltillo, de una ciudad que está en vías de desarrollo o que tiene desarrollo, y que la mayoría de las personas, como lo vemos en esta gráfica, el 99% de los hogares cuentan con agua intubada, cuentan con agua potable, ¿sí? El 1% no, pero seamos conscientes, se van a ir a comunidades en donde de verdad no van a contar con agua potable, van a tener pozos, ¿sí? A lo mejor en ciudades más grandes sí, pero hay ciertas comunidades que van a tener pozos, que les van a surtir de agua pipas. Eso lo tienes que describir, ¿sí? Porque en base a eso tú puedes decir, se me pueden enfermar de esto. Por ejemplo, ¿tú crees que no voy a estar bien atenta yo en tiempo de verano en una comunidad donde se surte agua de pipas? O en temporadas de lluvia que sé que juntan agua en baldes y todo. ¿Tú crees que uno va a hacer las acciones preventivas para poder ponerles el abate a esos recipientes donde ellos guardan el agua, pues para que no se me enfermen? Ahorita lo que tenemos de moda, dengue, zika, chikungunya, pues claro, o sea, para eso me sirve saber con qué tipo de bienes y servicios va a contar mi comunidad. No es por berrinche mío o por berrinche del IMSS o por berrinche de la Secretaría de Salud, sino para esto es para poder tomar decisiones de acciones preventivas y de acciones curativas en cuanto a mi comunidad, ¿sí? Y esta información no crean que se queda aquí conmigo, o sea, ni se va a quedar ahí con ustedes. Ustedes van a tener que reportar esa información que saquen, la van a tener que reportar a un nivel superior, y ese nivel superior la va a reportar más arriba, y más arriba, y más arriba, hasta que a nivel nacional los tomadores de decisiones, y me refiero a tomadores de decisiones en cuanto a esto, ¿sí? Económico, me refiero a económico, van a decir, ¿sabes qué? En todo México yo vi que hay muchísimos niños, o hay muchísimos viejitos, o hay muchísimos... ¿Qué tipo de población? ¿Sí? Entonces le voy a asignar más dinero a tal programa, ¿sí? Al programa de prevención de infecciones gastrointestinales, o le voy a meter más dinero al programa de prevención de cáncer de mama, o sea, si están aumentando los casos de cáncer cervicouterino, ahí, ¿sí? O le voy a aumentar en qué, o cómo voy a mover yo, por ejemplo, cómo voy a mover el tipo de vacunas que yo tengo, o cuánta vacuna voy a comprar, o sea, porque yo depende de eso, depende de saber cuántos niños tengo en cada comunidad, depende de saber de qué se me enferman o no, yo puedo llegar a decir cuánta vacuna compro o no. ¿Sí? ¿Sí me explico? Para eso me va a servir. ¿Sale? Entonces, ahorita es todo.